Y esta mañana vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 23, nos habíamos quedado en el versículo 11, y esta mañana vamos a leer Hechos 23, del versículo 12 al 35. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron este conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer entre vosotros, como si quisiera hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estaremos listos para matarle antes de que llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomando consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso, me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedir que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones, dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgadura para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Y el comandante escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté, y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores para que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Y el día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. El título del sermón de esta mañana es: la injusticia no prevalecerá. Yo espero, hermanos, que en esta mañana cada uno de nosotros la palabra del Señor pueda traer el convencimiento que debemos predicar el evangelio. A pesar de la injusticia de los hombres, Dios siempre cumple su voluntad. Y el primer punto que quiero desarrollar en esta mañana es que Dios es soberano sobre la injusticia y la maldad. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Dios es soberano y Él está por encima de todo. Dios es soberano y Dios gobierna. De hecho, Dios es el único soberano en realidad. Porque para poder ser soberano,
es necesario tener ciertos atributos que Dios posee. Cada uno de nosotros puede pensar en su mente y tomar decisiones, pero ninguno de nosotros tiene garantía de que lo que decidamos y lo que deseamos se va a cumplir. Porque hay situaciones que no controlamos, porque hay cosas que no tenemos el poder para controlar de tal manera que se haga lo que nosotros queremos y deseamos. Sin embargo, Dios es todopoderoso y por lo tanto Él es soberano y nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios ha establecido decretos que nadie puede romper ni nadie puede interrumpir. Dios gobierna y Dios es soberano aún sobre la injusticia y aún sobre la maldad. Y debemos tener esa certeza. Debemos tener y recordar la certeza que Dios es soberano sobre la injusticia y la maldad. Que Dios nunca ha perdido el control y que Dios nunca perderá el control. Debemos de tener la certeza en los momentos en que las personas, en que el sistema de este mundo busque impedir, oponerse a la proclamación del Evangelio y la verdad. En esos momentos debemos de recordar que aunque traten de detener injustamente la verdad, Dios es soberano y Dios establece su voluntad, su verdad, como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere. Hermanos, el reconocer esta verdad debe de llevarnos a confiar en el Señor. Debe de llevarnos a no tener temor al hacer su voluntad. Porque aunque en circunstancias podemos pensar que estamos solos, ante circunstancias adversas como las que Pablo estaba viviendo, podría fácilmente en su humanidad pensar que no hay una solución, que no hay una salida. Pero Dios está en control. Y Dios cuida de su pueblo. No tengamos temor. Hermanos, y Dios es tan grande, y Dios es tan bueno, que Él usa la injusticia para obrar de tal manera que termina expresando no solamente su soberanía, sino termina expresando su justicia, su bondad y su misericordia, aún por encima de la maldad y de la injusticia. Debemos de tener la certeza en esos momentos donde la maldad y el pecado de los hombres se opone a la verdad de Dios. Inclusive cuando los hombres vistan la injusticia de aparente piedad a Dios, como lo hemos aprendido que pasaba con el Sanedrín. Ellos expresaban ser celosos de Dios. El sumo sacerdote en teoría era un representante de Dios, pero vemos que con injusticia él se opone a la verdad. Y es más, él decide actuar en contra de Dios. Y vemos que ese sistema que supuestamente era en representación de Dios, su actuar, sus motivaciones, en nada reflejan el carácter de Dios. Si recordamos esa discusión entre los saduceos y los fariseos, que terminó en tal violencia que el tribuno decidió sacar a Pablo en medio de ellos por temor a que lo mataran. Si recuerdan, nos preguntábamos, ¿será que eso refleja el carácter de Dios? Estaban discutiendo con el celo de Dios, actuando de forma contraria a la verdad de Dios. Y quiero que veamos y recordemos una porción que acabamos de leer, versículo 13. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40. Ya no estábamos viendo el grupo de el Sanedrín, sino que estamos viendo otro grupo. Grupos de judíos que eran 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento. ¿Y saben con quién era el juramento? Con Dios.
Ellos estaban pidiendo a Dios y estaban jurando a Dios que les ayudara para matar a Pablo. A no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros y el concilio avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisieras hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estaremos listos para matarlo antes de que llegue. Estos hombres hacen juramento, o dependiendo de la versión que esté leyendo, también dice conjura, pero eso implicaba invocar una maldición de parte de Dios sobre ellos mismos al no cumplir algo que se comprometen delante de Dios. Es como, hay una frase actualmente similar: te juro por Dios que voy a hacer tal cosa. ¿Ya no han oído esa frase? Esa frase tiene la intención de decir que hay un compromiso delante de Dios, aunque hay personas que lo ocupan vanamente, pero en realidad la intención es que hay un compromiso con Dios de hacer algo. Pues estos hombres se habían comprometido a no comer ni beber hasta que ellos hubieran asesinado a Pablo. Estaban buscando asesinar a Pablo. Y este plan maquiavélico, malvado y podríamos decir satánico, el concilio estaba participando de él. Y quiero que notemos algo. Este plan tenía su base en la verdad o en la mentira. ¿Tenía propósitos de glorificar a Dios? Bajo la perspectiva de ellos, sí. Pero ustedes se imaginan que ellos en realidad, y el problema de todo, como lo hemos visto antes, no era Pablo. ¿Cuál era el problema en realidad? El pecado, pero ¿en qué sentido? La religiosidad que surge cuando el evangelio es expuesto, el pecado que surge cuando el evangelio es expuesto. El problema no era Pablo, el problema era el evangelio. Y ellos querían detener la proclamación del evangelio matando a Pablo. Entonces al final el ataque en contra de quién es. ¿Es de Pablo o del mensaje de Pablo? La pregunta es, ¿ese mensaje de dónde proviene? ¿De Pablo mismo o de Dios? Entonces el ataque, hermanos, al final en contra de quién es? De Dios. ¿Y por qué digo que esto puede ser hasta algo satánico? Jesús dijo que Satanás solo quería matar y destruir. Satanás es llamado en la Biblia como el padre de la mentira. Y vemos que en este plan, la base del plan es una mentira. Y lo que busca es destruir y matar. Hermanos, pero las puertas del Hades no prevalecerán. No hay nada ni nadie que pueda detener a Dios. Dios no es el autor de la maldad, pero Él es soberano sobre la maldad. Este plan no es un plan que Dios puso en la mente de estos hombres para que lo ejecutaran y lo llevaran a cabo. Pero es un plan que Dios va a usar para sus propósitos. Y vemos no solamente la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, sino la bondad y la misericordia de Dios. Porque a pesar de nuestra maldad, de nuestra injusticia, Dios obra mostrando misericordia y bondad. Este complot sería un medio que Dios usaría para sus propósitos. Porque este complot sería usado para que Pablo fuera llevado a Roma. Vemos a Dios usando a personas para cumplir sus propósitos. Vemos en esta narrativa cómo, a pesar de que habían planes en contra de Pablo como embajador de Cristo, vemos el cuidado de Dios. Pero vemos sobre todo cómo los planes de Dios siguen progresando. El evangelio sigue siendo proclamado. Y podemos resaltar algunos personajes que fueron usados por Dios. Por ejemplo, el sobrino de Pablo.
Es interesante que la Biblia no da ningún detalle de la hermana de Pablo ni del sobrino de Pablo. Pero no nos perdamos en ese detalle. ¿Saben por qué? Porque lo importante no es el sobrino de Pablo. Lo importante es la obra de Dios. Vemos también las autoridades civiles. Entonces los romanos eran cristianos, mira, eran cristianos porque estaban cuidando a Pablo. Porque estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Porque Dios obra su voluntad y ellos están apoyando. No, hermano, no nos confundamos, no pongamos la mirada en ellos porque en realidad Dios los está usando y ellos ni cuenta se han dado. Porque Dios es soberano sobre reyes, sobre autoridades civiles, sobre estructuras religiosas, sobre Satanás. Él es soberano sobre la muerte y el pecado. Y su voluntad es buena y sus propósitos son eternos. No deberíamos de confundirnos y pensar que la motivación de ellos era la justicia, porque no era así. A los romanos no les preocupaba en realidad la justicia de Dios. No les preocupaba la voluntad de Dios, no querían cumplir la voluntad de Dios. Ellos en sus motivaciones eran otras. Sin embargo, Dios ocupa la injusticia para cumplir sus propósitos. Y podemos verlo de una forma clara en el versículo 27. En la carta que le escribe el tribuno a Félix, esta es una porción de esa carta. Dice: cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, está relatando lo que pasó fuera del templo, ¿se recuerda? Al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. ¿Eso es cierto? No es cierto. No lo iban a golpear, pues. Y no lo golpearon porque se dieron cuenta que era romano. Es decir, ellos se dieron cuenta que era romano hasta después. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. ¿Realmente al tribuno le interesaba la voluntad de Dios, la verdad, la justicia? Y de hecho, si usted lee la carta que él escribió a Félix, él se echa muchas flores a él. Él quiere quedar bien. La intención de él no era, es que el reino de Dios, es que el mensaje de Pablo tiene que llegar a todo el mundo, cuidémoslo. No, hermanos. Y eso nos debe hacer reflexionar en algo. Que muchas veces confiamos en las circunstancias, en los contactos, en los hombres, en la política, en los gobernantes. Pero debemos de reconocer que hay maldición cuando ponemos la confianza en los hombres, incluyendo en nosotros mismos. Es triste ver cómo hoy en día los creyentes ponen su confianza en políticos. Yo tengo un ejemplo muy de cerca, en El Salvador está pasando eso. Y lo traigo a colación porque yo he escuchado personas aquí hablar de eso. En nuestro país, y digo nuestro país porque yo me considero de este país, aunque somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Pero yo ya me incluyo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque si hay un bien de parte de algún gobernante, tenemos que entender que ese bien proviene de Dios y no de la persona. Por lo tanto, a quien tenemos que adorar y agradecer es a Dios. No vamos a murmurar tampoco en contra de las autoridades, debemos respetarles. De hecho, nosotros oramos por las autoridades. ¿Se ha dado cuenta que nosotros oramos por las autoridades civiles? Porque son puestas por Dios. Pero no nos confundamos en pensar que vamos a adjudicar bondad y justicia a ellos, porque no es cierto.
Porque ninguno de nosotros se puede adjudicar bondad ni justicia. Esa es una prerrogativa únicamente de Dios, porque solamente Él es bueno y solamente Él es justo. Por lo tanto, no idealicemos personas. Toda bondad proviene de Dios. Y Dios usará, hermanos, aún la injusticia y la maldad para sus propósitos, para expresar su bondad. Nuestro bienestar y confianza debe de estar en el Señor, porque solamente Él es justo y Él es soberano. Nuestro bien no está en pertenecer a una nación u otra. Nuestro bien no está en la economía, en la política. Nuestro bien no está en los contactos que tengamos. Nuestro bien no está en lo inteligente que seamos. Nuestro bien no está en cuánto nos esforcemos. Nuestro bien está en el Señor únicamente. Y este texto lo podemos ver cómo Dios, a pesar de la injusticia y de la oposición, su voluntad sigue desarrollándose. Y si su voluntad sigue desarrollándose, entonces Dios sigue expresando lo que es bueno y lo que es perfecto. Como cristianos no podemos idealizar tampoco pastores o líderes. No nos equivoquemos, hermanos. Si hay algo de bondad en nosotros, es la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, solo a Él sea toda la gloria. Solo Él es digno de nuestra confianza. Solo Él es digno de nuestra esperanza. Él es nuestro refugio, nuestra roca eterna. Nuestra redención, nuestra santificación, nuestra salvación. El hecho de que tú y yo podamos obedecer a Dios, el hecho de que tú y yo podamos tener comunión con Dios, todo eso es una obra de gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No es de nosotros ni de ningún ser humano. Y vemos como Pablo, aún en situaciones adversas, él entendía que Dios estaba cumpliendo sus propósitos. Y Dios está utilizando personas. Dios está utilizando a las autoridades civiles para cumplir sus propósitos. Porque imagínense, ahora Pablo iba a ser llevado a Félix como un paso previo, pero iba como que era VIP. Bien escoltado, bien tranquilo, él llegó seguro, pero no por las autoridades civiles, sino porque Dios estaba preservando su vida y cumpliendo sus propósitos. Mi amada familia, en esta mañana yo quiero que tú escuches atentamente el texto que vamos a leer. Pero de verdad te pido que pongas toda tu atención al texto que vamos a leer a continuación. Porque es la perspectiva de Dios en cuanto a la confianza que nosotros podemos poner en los hombres versus la confianza que podemos poner en Él. Y quiero que leamos Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Vamos a leer primero el versículo 5 y 6. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Hermanos, ¿qué Dios está denunciando aquí? ¿Qué es lo que Dios está advirtiendo a su pueblo? Que nuestra confianza no puede estar en los hombres. ¿Y sabe qué? Eso nos incluye a nosotros mismos. Porque eso será una maldición para nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otras personas, en instituciones humanas, en religión, en líderes religiosos, en nosotros mismos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, eso terminará siendo maldición para nosotros. Porque terminará en desilusión,
en tristeza, en dolor. Poner nuestra confianza en los hombres es maldición. Y vemos como Pablo no estaba poniendo su confianza en Roma. Pablo nunca trató de agradar a los romanos para decir, no, es que aquí estos me van a cuidar. No, es que con esto sí me les voy a pegar a los romanos porque aquí tengo seguro, voy a estar tranquilo. Él sabía que su confianza debería estar en el Señor. Porque aunque estaba en una situación difícil, su Señor una noche antes se le había presentado y le dijo, ten ánimo. Porque el Señor es en quien debe de estar nuestra confianza. No pongas tu confianza en personas. No pongas tu confianza en tu esposo o tu esposa. No pongas tu confianza en una empresa, en un gobierno, en gobernantes, en hermanos en Cristo, ni en ti mismo. Confiemos en el Señor. Y mire lo que sí debemos hacer, versículos 7 y 8 de Jeremías 17. Bendito, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor. Porque no importa las circunstancias. Pablo estaba en una situación difícil, pero él entendía que el Señor estaba haciendo su voluntad. No importa cuánta injusticia nosotros enfrentemos hoy al predicar el Evangelio. Pon tu confianza en el Señor. Confía en Él. Seremos benditos. ¿Sabe qué es ser bendito? Tener el favor decretado por Dios. Ese Dios soberano. ¿Queremos ser benditos? Confiemos en el Señor. Que nuestra confianza esté en Él. Pablo está siendo preservado por Dios. Esto no significa, hermanos, que personalmente no habrá sufrimiento. Porque la situación de Pablo no estaba siendo fácil. No olvidemos que él fue golpeado fuertemente. No olvidemos que no es una situación agradable la que Pablo está viviendo. El hecho de poner nuestra confianza y ser benditos no significa que no vamos a sufrir. Eso no es una concepción verdadera y bíblica. Es que no importa las circunstancias, no importa el dolor, no importa las pruebas, podemos tener paz y gozo. No es una garantía de que no va a haber cosas que para nosotros no son buenas ni agradables, humanamente hablando. Pero bajo la voluntad de Dios, aún ese sufrimiento, aún ese dolor, esas pruebas, es algo bueno para nosotros. Y entendamos, Dios tiene el control. Y Dios obra conforme a su voluntad para lo que verdaderamente es nuestro bien. Eso, hermanos, debe de llevarnos a predicar la palabra sin temor. Allá dejar a un lado cualquier excusa de decir, no, pero es que no sé si lo voy a hacer bien. Me falta todavía recibir un curso, después tengo que estudiar una licenciatura, después voy a sacar la maestría, después un doctorado, después el postdoctorado, y entonces creo que voy a estar preparado para poder cumplir mi misión de ir y proclamar el Evangelio a todos. Tampoco te vayas al otro extremo de pensar que tú vas a hacer un trabajo en las personas. Yo voy a traer la salvación a este país. No, hermanos, tampoco. Porque la obra es del Señor. Confiemos en Él. Hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer sin temor. En el caso de Pablo era un llamado a ir a Jerusalén a predicar y saber que eso iba a implicar cárcel. Sí, pero él confiaba en el Señor. En nuestro caso es probablemente ir a hablar a un familiar.
El hacer la voluntad de Dios no necesariamente implica de que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Probablemente va a haber rechazo, probablemente va a haber burla, probablemente va a haber un rechazo, pero confiemos en el Señor. Prediquemos sin temor. Dios tiene el control de todo. Vivamos en obediencia sabiendo que Dios cuida de nosotros. ¿Saben que esta confianza de lo que este texto nos está enseñando debe de llevarnos, por ejemplo, a que si tú tienes que vivir la verdad en tu trabajo, hazlo sin temor? Es que me pueden despedir. Pues sí, quizás te despidan. Pero el Señor está bajo control. Si te van a despedir, no por ser malacate, como decimos, o por ser un mal trabajador, o porque hayas hecho algo incorrecto, sino por hacer la voluntad de Dios, confía en el Señor. Dios tiene el control. Si te van a rechazar otras personas, se van a alejar, o inclusive como en el caso de Pablo, van a procurar hacerte mal, confía en el Señor, porque Él es soberano sobre la injusticia y sobre la maldad. Hermanos, las esperanzas de Pablo no estaban en Félix. Las esperanzas de Pablo no estaban ahí. Estaba en Cristo. Su confianza estaba en el Señor. Él sabía que su Señor le había dicho que iba a ir a Roma, por lo tanto, él no sabía cómo, ni cuándo, ni en qué forma, pero él sabía que iba a llegar ahí porque Dios se lo había dicho. Hermanos, ¿estamos confiando nosotros en la palabra de Dios? ¿O estamos confiando más en las circunstancias? En nuestro propio razonamiento. Y quiero que noten algo, que Dios está obrando las circunstancias para que Félix escuche la palabra. Porque lo vamos a ver más adelante. Es decir, esto que está pasando, este plan, esta maldad que está siendo expresada en este plan de querer matar a Pablo, simplemente fue un medio que Dios utiliza para cumplir su propósito de que el evangelio le llegara a Félix. ¿Se dan cuenta qué bueno es Dios? Cómo la maldad Él la usa para sus propósitos buenos y eternos. Y el segundo punto que quiero tratar en esta mañana es cómo lidiar con la injusticia de este mundo, porque vamos a lidiar con la injusticia. Esa injusticia que se opone a la verdad. Vamos a encontrarnos como estos grupos que no solamente alzan la voz para callar el evangelio, sino que van a procurar obrar en contra del evangelio. Hermanos, el evangelio es la única solución a la injusticia. Y ese es el segundo punto en esta mañana. El evangelio es la única solución a la injusticia. Es que vamos a seguir enfrentando injusticia. O le hago una pregunta, ¿acaso hoy en día no hay una oposición a la verdad y al evangelio? ¿No hay una rebelión en contra de Dios? La injusticia y la mentira con la que estaban actuando estos judíos que querían matar a Pablo sigue estando presente hoy y lo seguimos viendo hoy en nuestro entorno. Hoy en día vemos la injusticia y la mentira en movimientos y pensamientos como la ideología de género. Vemos la injusticia y la mentira en el marxismo social. Vemos la injusticia y la mentira en la desconstrucción de la familia y del concepto del matrimonio y del concepto de la familia. Lo vemos en la corrupción, lo vemos en el abuso del poder, lo vemos en el aborto y en muchas otras cosas más. Hermanos, pero Dios es justo. Dios es justo y Él juzgará la injusticia. Él no tendrá por inocente al culpable, y la Biblia nos dice que la ira de Dios está sobre todo aquellos que con injusticia detienen la verdad. Te pido que leamos juntos Romanos capítulo 1, versículo 18, 21 y 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
¿Por qué? Porque con injusticia restringen o detienen la verdad. La oposición a la verdad, la injusticia que busca detener la verdad va a ser juzgada por Dios. La ira de Dios está sobre todos los hombres que con injusticia detienen la verdad. Sabemos que no la van a poder detener, pero que procuran hacerlo, que se levantan y tratan de hacerlo. Y Pablo sigue explicando en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Hermanos, cumplamos nuestro llamado de proclamar el Evangelio a pesar de la injusticia, con la esperanza de saber que Dios es justo y Él vendrá por segunda vez. Jesús vendrá ya no como Salvador y Redentor, vendrá como un juez justo a juzgar. Hermanos, pero eso no nos tiene que llevar a la posición de decir, sí Señor, haz justicia a todos estos injustos, ven pronto para que quiero ver correr la sangre. Hermanos, todo lo contrario. Tengamos misericordia como Dios tuvo misericordia de nosotros y proclamemos la verdad del Evangelio, porque la única forma de enfrentar la injusticia no es con una revolución social, no es con cambios en las leyes, no es con un nuevo gobierno, no es con la educación. La única forma de enfrentar la injusticia es con la verdad del Evangelio. Cumplamos nuestro llamado de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, a pesar de la injusticia de los hombres. Reconocer que los que obran injustamente oponiéndose a la verdad se están enfrentando a Dios. Advirtámosles, roguémosles que comprendan que se están enfrentando ante un Dios justo y que Él juzgará su pecado, pero que Él ha expresado su gracia. Dios, la injusticia está mostrando misericordia y gracia, pero llegará un día donde Él juzgará la injusticia. ¿Cómo Dios resolvió la injusticia de los hombres? Romanos 1, precisamente leímos el versículo 18. Quiero que leamos los dos versículos anteriores, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio, ¿qué ha pasado, hermanos, en el Evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, Dios mostró su justicia a pesar de la injusticia de los hombres en la cruz. ¿Acaso no fue la injusticia de los hombres la que llevó a Cristo a la cruz? ¿Acaso no fue nuestra injusticia, nuestro pecado, lo que llevó a Cristo a la cruz? Pero lo hermoso es que Dios mostró su justicia en Cristo. El justo por los injustos. Hermanos, el remedio para la injusticia es el Evangelio. Tanto en nuestra propia vida como en la sociedad, en las personas. Por eso, hermanos, prediquemos el Evangelio a pesar de la injusticia de los hombres, porque Dios va a cumplir siempre su voluntad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y con esto quiero terminar. Ante la injusticia de la oposición a Dios y del Evangelio. Ya vemos que la respuesta es el Evangelio. La forma en que Dios resolvió la injusticia de los hombres es a través de manifestar su justicia en su Hijo amado, en Jesucristo. Pero ¿cuál debe de ser mi actitud entonces? Primera de Pedro 3, versículos 17 y 18.
Hermanos, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Hacer la voluntad de Dios. Y si por hacer la voluntad de Dios tenemos que padecer ante las injusticias que se ven en este mundo, pues gloria a Dios por eso. Que el buscar nuestro propio bien no sea una justificante o un tropiezo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos seguros que la voluntad de Dios es que proclamemos el Evangelio? ¿Cuántos, hermanos? Y si eso, por proclamar el Evangelio, vas a padecer, pues gloria a Dios por eso. Hermanos, espero que en esta mañana hayamos sido convencidos que predicar el Evangelio a pesar de la injusticia de los hombres, debemos de hacerlo porque sabemos que Dios siempre cumple su voluntad. Este complot en contra de Pablo, basado en mentira, en muerte, al final Dios lo utilizó para sus propósitos. Nuestra maldad Dios la utilizó para sus propósitos, para expresar su justicia, su bondad, su misericordia. Hermanos, proclamemos, aconsejemos y enseñemos a Cristo, sabiendo que a pesar de la injusticia de los hombres, Dios siempre cumple su voluntad. Vamos a orar.